La historia del país hubiera sido diferente si no hubieran asesinado a un líder humanista, a un brillante abogado que llegó a transformarlo todo y que llegó a llenar de esperanzas al pueblo colombiano. Estoy hoy con su nieta, con María Gaitán, honrado de tenerla en el programa. Un abrazo, María. A ti, Daniel, y gracias por este espacio. Bueno, tú eres eh, una de las nietas de quien llegó a transformar la sociedad colombiana, quien se enfrentó por primera vez a un sistema gobernado por la élite de Colombia, eh, a un valiente prócer que lo dio todo, que entregó su vida. Yo creo que Jorge Eliezer Gaitán sabía a lo que se enfrentaba, sabía que estaba enfrentando una élite caníbal, una élite voraz, una oligarquía que podía hacer lo que fuera por no dejar atrás sus privilegios. Eh, a mí en parte me pasó lo mismo que él. Yo salí exiliado por enfrentarme a este sistema y por eso pues es un placer tenerte aquí, María. Yo quisiera empezar hablando y preguntándote qué sabes tú de el Gaitán abogado, que fue el por el que yo empecé, que fue al primero que conocí. Yo empecé conociendo los debates, conociendo algo de la tesis de tu abuelo. Yo conocí muchos alegatos de procesos de él como abogado penalista. Yo también me formé como penalista, como criminólogo, y para mí la influencia del Gaitán jurista fue muy importante durante mi carrera. Quisiera preguntarte sobre eso. ¿Qué sabes tú de eso? Pues yo lo que he podido entender de Jorge Eliezer Gaitán es que él fue básicamente un hombre que fue una unidad en una serie. Entonces, así como se comportaba como jurista, que era realmente extraordinario, se comportaba como político y se comportaba como científico. Por eso es que hasta la fecha mi abuelo tiene tantos enemigos y enemigos del país político, donde nunca le perdonarán a Gaitán haber sido tan amado. Y no solamente tan amado, sino haber entendido que este pueblo lo que más necesitaba era dignidad en ese momento. Y esa dignidad lo que llevó fue a un pueblo, como mi abuelo los llamaba, el país nacional, era a unirse finalmente, Daniel. Es que este país desde el principio nos han buscado dividir en un momento entre liberales y conservadores y ahora nos están dividiendo y despedazando cada vez más para que no tengamos organización popular. Y eso fue lo que Gaitán ganó, la organización popular. Liberales, conservadores, comunistas, que tanto atacó el comunista Jorge Eliezer Gaitán. Fue un enemigo, pero brutal contra Gaitán el comunismo. Socialistas, mujeres, niños y niñas. Yo llevo custodiando el archivo de mi abuelo desde hace algunos años y leo bastante y me he encontrado unas obras maestras de literatura y obras maestras de dirección política de mujeres, donde le dan línea a Jorge Eliezer Gaitán, y Jorge Eliezer Gaitán era otro genio que no solamente tenía muy claro para dónde iba y para dónde tenía que ir la transformación en Colombia, por eso escribió como tesis de grado, como abogado, las ideas socialistas en Colombia, que son un tratado de economía. Si tú no transformas la economía de este país, no podrás llegar nunca a la transformación. La tesis él no la hizo sobre positivismo, sobre la escuela positivista. Ya Sí, algo recuerdo de eso. No, no total. la recuerdo perfectamente, pero no sé si la leí entera o si leí extractos de la tesis.
Él escribió, tienes toda la razón, la primera tesis cuando él se gradúa como abogado en la Universidad Nacional, que la Universidad Nacional desde el principio no ha sido para nada gaitanista, digamos, al contrario, bien al contrario. Eh, Él presentó como pregrado la tesis de las ideas socialistas en Colombia y al principio se la rechazaron porque no era una tesis, decían En ellos, pregrado en la Universidad Nacional. de la Universidad Ah, Nacional ya, perfecto. Ah, sí, estoy confundiendo dos tesis, la de la Universidad Nacional y la de y Roma. la de Roma. Sí. Sí, yo la que he leído, la que he leído por extractos, creo, no sé si la leí entera, como te digo, pero sí varios extractos la he leído además porque ha sido citada en varios libros y es sobre la escuela La positivista premeditación en el delito. en el Y son delito, sí. momentos de Gaitán muy interesantes porque con las ideas Y Enrico socialistas. Ferri, creo que lo Exacto, marcó mucho el exacto, maestro Enrico Ferri. exacto. Pero además cuando Gaitán termina Derecho en la Universidad Nacional, él ya tenía muy claro que se iba para Italia. Tanto así que había estudiado italiano en el colegio, se metió en un Él, colegio donde se estudiaba italiano. él fue magna cum Cum laude laude en Roma. en Roma. Y fue él, para Enrico Ferri, fue el estudiante más brillante que hubiera tenido. Lo que pasa es que ellos Ah, él terminaron estudió con Enrico Ferri. fue su director, Fue su director fue su de director de tesis. todo. Sí, ya. Fueron muy cercanos y las cartas entre ellos son muy interesantes hasta que Gaitán corta con Ferri porque se acerca a Mussolini. Y Gaitán lo que fue, además, fue un hombre absolutamente en contra del fascismo. eh, y estaba, pues, tanto así por la restauración moral y democrática de la República. Entonces, cuando él termina y escribe las ideas socialistas en Colombia, que es el rumbo económico que tiene que tener el país para combatir la desigualdad, y se va a Roma, lo que entiende es que para esa transformación hay que hablar del individuo, de ti, de cada uno, no del delito, no del delito como tal. Entonces él empieza a definir la Sí, importancia, muy por el rumbo de la escuela positivista del derecho. exacto, El y de la individuo, sí. psicología y la Uh -huh. psiquiatría. Y ahí Gaitán también entra en un universo de estudiar el ser, que es lo que ahora en este momento se llamaría neurociencia. Si mi abuelo viviera en este momento, pues yo creo que si lo hubieran dejado vivir más tiempo, hubiera sido el precursor también de la neurociencia, porque es el precursor de la neurociencia. ¿Cómo te imaginas, Daniel, un hombre en un momento donde tú eras liberal o conservador, porque así te habían definido como el país político, y empieza a unir al pueblo de todos los partidos? Eso le dio terror al país político y le sigue dando terror al país político. Un hombre que logró realmente la transformación y la organización popular. Eso es extraordinario en Gaitán. Y además es que no Bueno, solo... y hay un paréntesis, llega a Roma y se gana el Magna Cum Laude, y en Roma para esa época las dos escuelas que primaban en el mundo jurídico penal era la escuela clásica y la escuela positivo. positivista, que ambas nacieron de Roma y de la Universidad de Roma, es decir, Gaitán fue el mejor estudiante del mundo en derecho penal, digámoslo así. Ese es un paréntesis que quiero decirle a la gente. Es Es importantísimo. importante, sí. No, además que Daniel, yo quiero que se entienda que a nosotros nos arrebataron un genio. No era solamente un humanista que lo era, sino era un hombre genial. Y de verdad lo que tú dices, sin Gaitán, este país, como dicen muchos, inclusive oponentes a Gaitán, se jodió. Y lo que nosotros tenemos es que recoger las ideas de Gaitán, no seguir buscando enterrarlas como has buscado este país enterrarlos sistemáticamente. Recoger el legado de Gaitán es quizás de las cosas más revolucionarias que podemos seguir haciendo en este país. Bueno, pues tú como nieta has vivido a tu abuelo que no pudiste conocer, que pues a él lo asesinan cuando tu mamá era una niña, tengo entendido que 10 no años, llegaba, tenía 10 años. tenía 10 años. Pero tenía 10 años de cuando, eh,
pues cuando yo me pongo en el papel de cuando tenía 10 años, eh, recuerdo muy bien lo que pasó Lo viviste a través de tu mamá, es decir, a tu siempre. abuelo lo has vivido a través de tu mamá. Y a través Y, de mi y abuela. siempre pues con la imagen de un abuelo al que asesinaron. Eso debe victimizar. Es decir, ¿tú te consideras una víctima? Para nada. ¿No? No, yo no me considero víctima, sino tengo un compromiso muy importante en este país. Al contrario, que es lo que dice también Gloria Gaitán, yo no me considero ¿No víctima, sientes que es sino doloroso no héroe. haberlo conocido? Ah, no, total. En ese sentido creo Sí, que sí hay algo debe ser doloroso para ti no sí, haberlo lo conocido. lamento mucho que este país no haya podido tener a Gaitán mucho más tiempo, Y yo creo que sí, que yo no creo lo que hayan es. dejado morir de viejo y no hayamos podido recibir sus conocimientos y recibir la transformación que nos merecemos y que seguimos luchando, Daniel. No, y es algo que yo siento, por ejemplo. Yo siento que es muy doloroso no haberlo podido conocer. Yo Yo también, siento es muy doloroso no haberlo podido vivir un poco más. yo también, Hay una falencia que uno absoluta, siente. de orfandad. Sí, hay una Y falencia. el pueblo siente Mm, esa orfandad cuando voy por el territorio y siempre me dicen, María, una foto, un pedacito de Gaitán contigo. ¿Y cómo entiendo? mm. Porque yo también me levanto mucho en las mañanas y le digo, ay, cómo me gustaría, porque tengo una fotografía de mi abuelo muy presente ahí al lado de mi cama y en mi escritorio y lo tengo muy presente. Siempre le digo, ¿qué falta nos haces? Nos arrancaron, eso es de las cosas más criminales que ha cometido el país político con Gaitán. Y no solamente el país político, sino lo internacional, que siempre decimos como si fuéramos nosotros absolutamente dueños de nuestro destino y no lo somos. Colombia no es dueña de su destino, nosotros somos absolutamente cooptados por intereses internacionales desde siempre. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. No solamente Colombia nos lo arrebató, sino varios sectores del mundo lo hicieron. Y, y ahora, en este momento del cambio, es el momento de las ideas de Gaitán. Y claro, y lo tuvo en cuenta Gustavo Petro, nuestro Total. presidente, y pues llama a que te hagas cargo de la historia y de la memoria histórica en Colombia y te lleva al Centro de Memoria Histórica Colombia. ¿Cómo ha sido llegar a esta institución, María? Que de paso digo yo, nadie mejor que tú para que, para que lidies con este proceso que ha venido ejecutándose en Colombia de esconder la memoria histórica, de esconder lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es lo que sigue pasando para mí. Tú me dirás, en parte, yo he sido también, pues, Matarife, Ujú. la serie, mis escritos siempre han luchado por tratar de reivindicar esta memoria histórica, de que la gente, de que no tapemos, de que no escondamos nuestro pasado, de que no escondamos nuestro dolor. Eh, Como yo lo he dicho, la forma de no esconderlo es mostrarlo y es dibujarlo, y esto hace que se hiera el sistema, que se hiera un sistema que viene de décadas, un sistema que viene gobernado por una oligarquía mafiosa, que para mí es mafiosa, que porque yo lo he mostrado, que hay unos vínculos históricos entre el paramilitarismo, el narcotráfico y todo este sistema que nos ha gobernado durante décadas. Mm, este sistema de extrema derecha, que nace en algún momento, que nace, que tiene que nacer atrás, que tiene que venir de atrás. Llegas a luchar a ese centro de memoria histórica. Te lo digo, pues, algo esculcado de lo que había venido pasando. Llegas a un centro de memoria histórica que estaba dirigido por Darío Acevedo, que fue una persona que lo que quería era
eh, negar el conflicto y negar el dolor y negar las víctimas y negar las masacres y negar los ríos de sangre que han corrido en Colombia y negar quienes los han generado y llegar incluso a hacer pactos con los ganaderos, con los gamonales de las diferentes zonas y pues llegar a taparlo todo, es decir, llegar a ser lo contrario a lo que debe ser el Centro de Memoria Histórica. Entonces, veo de entrada que ha sido una labor titánica y valerosa y quiero dejarlo acá, quiero dejar esa constancia larga después de este audiolibro que he hecho en que se convirtió esta pregunta. ¿Cómo ha sido esa llegada a este Centro de Memoria Histórica? Pues fíjate que yo me he preparado 25 años para este puesto y como me decían, para mí no es un cargo y en un momento dado nuestro presidente me dijo, tienes que asumir la carga de tu cargo. Y yo pensé, para mí no va a ser una carga, sino una misión, porque me vengo preparando desde hace 25 años y desde que nací he sabido que el esclarecimiento de la verdad es quizá la única función que nosotros tenemos como colombianos para sanar. Porque la verdad es sanadora y es lo que necesitamos, pero es muy incómoda para muchos. Y Para muchos, mí es diferente, ¿no? Para mí la verdad está también para herir y para sacarle sangre al sistema. Yo creo que es para sanar. Para mí. Para mí primero hay que herir y después sanar, pero hay que herir con la verdad, para mí, Daniel, en eso de pronto nos distanciamos. Sí, ya estamos muy heridos. Sí. Y yo creo que si nosotros hablamos con la verdad, no con el propósito de culpar, que es como tienen los pueblos indígenas la diferencia entre la justicia, y es lo mismo, se junta con la premeditación en el delito. No hay que juzgar el delito, hay que juzgar al individuo. Entonces no es lo mismo juzgar abiertamente a todo lo que ha sucedido y la verdad hay que ir delicadamente para que se sepa quiénes dieron la orden y desde cuándo y por qué. Y eso es lo que este país no ha querido escuchar. O algunos, los de siempre, los mismos con las mismas, como decía Gaitán, no quieren que el país escuche, pero el pueblo la tiene clara. Y por eso es tan difícil que para mí el reto más complicado, además de tener la verdad como... ¿Y eso lo has sentido tú en el centro? ¿Lo has sentido tú en tu cargo? Que no quieran que se hable de la verdad. Que se hable de la verdad. Es decir, específicamente hay personas allá, fuego amigo, que no quiere que se diga la verdad, que insisten en una fecha, insisten en negar el gaitanismo, insisten en negar el origen del conflicto más allá de lo que nos han vendido desde el 58, que es después de este borrón y cuenta nueva del Frente Nacional, donde deciden ya no nos sigamos dando duro y entonces el pueblo que se siga masacrando. Pero esto hay que hablar del huevo y de la gallina, porque sí hay un huevo. Entonces, cuando se habla de la verdad, cuando se busca la verdad, y además es una entidad que es muy apetecida, porque eso quiere decir que hay que coger la verdad de tal manera que se sigan manejando los poderes políticos de siempre. Entonces, una de las tres premisas que hace algunos meses nuestro presidente informó que teníamos que avanzar era verdad como primer elemento, educación y tierra. Tres elementos fundamentales para la transformación. Y si nosotros no seguimos avanzando en la verdad, vamos a seguir repitiendo. Y esta no repetición seguirá siendo una mentira y seguirá siendo infinito el conflicto. Entonces, llegar al origen del conflicto, que es lo que más me encomendó el presidente, ha incomodado a muchísimos y a muchísimas. Y sí me he dado cuenta, sí he visto y quisiera saber específicamente, dicen que prácticamente tú eres una esclavista ya, que llegaste a Rejo, que llegaste a insultar, a gritar a todo el mundo, mejor dicho. No, y llegaron al colmo de decir que le pego a la gente. Llegó el Führer, mejor dicho, llegó el Führer. Tal cual. En El Espectador, por ejemplo, llegaron a decir que tú en la calle cogiste y le pegaste a una persona.
yo de entrada quisiera primero saber por qué crees que esto pasa, por qué crees que llegan a este extremo y de dónde pueden venir este tipo de ataques. Bueno, son varias cosas. Mi abuelo diría gente de mala fe. Pero más allá de gente de mala fe, esto no es nuevo, lo que han ido es increciendo porque no han podido sacarme del puesto. Y es indudablemente lo que están buscando es el puesto para poder seguir haciendo con la verdad lo que quieren. Entonces, esto es una campaña de difamación que comenzó desde el mismo momento en que yo llegué a la entidad. Empezaron con un anónimo, después empezaron con otras injurias. Después, cuando fue el homenaje al 9 de abril a todas las víctimas, yo sí tenía todo eh, pues la dignidad y el honor de poder hacer el 9 de abril en el Exploratorio Nacional que Uribe Vélez, el innombrable, que también me cuesta decir ese nombre, cerró cuando llegó a la presidencia, porque había que acabar con el legado de Gaitán. Y yo lo hice porque además el presidente también me pidió de recuperar el lugar para cumplir la ley. Es que es el cumplimiento de una ley. Y entonces ahí me atacaron porque yo estaba dedicada al legado de Jorge Eliezer Gaitán y no estaba trabajando con demás víctimas. Mienten. Y después siempre han habido una serie de calumnias por aquí y por allá que yo, Daniel, te Pero digo dime, sinceramente, tú has insultado a alguien, a tú eso has te digo, gritado, quiero que seas concreta en eso, porque están diciendo eso, que insultas, que gritas, que maltratas. yo no insulto a nadie, yo no le pego a nadie. Además hay una cosa, cuando dicen es lleno de mentiras, porque yo sí soy una persona muy directa y estoy en un lugar donde estoy exigiendo y soy una persona que exige, claro que exige, porque yo necesito, estoy absolutamente entregada al esclarecimiento de la verdad. Y cuando uno está entregado al esclarecimiento de la verdad es muy exigente, es supremamente exigente. Yo sí exijo y seguiré exigiendo, pero yo ni insulto, ni maltrato, y aún menos le pego a la gente y en la calle, pues eso cuando yo me contaron, porque yo no me leo esos artículos porque no tengo tiempo de leérmelos, yo estoy por otro propósito y para grandes cosas. Y entonces cuando me dicen que yo le había empujado, pegado, yo no sé, a alguien en la calle, digo, pero esta persona además es bastante ignorante de quién soy yo, porque yo no puedo salir sola a la calle. Yo siempre tengo que estar con alguien, como me lo dijeron muy claramente en presidencia. Yo vivo muy cerca del trabajo y tengo que ir en carro. Entonces, que yo en la calle haya alterado y entonces además a mí lo que me parece increíble es que hablan y no ha habido ningún hecho ni ninguna prueba. Que eso es una práctica que se está convirtiendo en el país donde el chisme es el que moviliza la opinión y no los hechos. Entonces, los hechos, al punto que yo ya estoy trabajando con abogados a ver cómo avanzamos con esto, porque ya pasaron la raya, o sea, que ya me empiecen a mí a ofender en lo personal, en cosas que yo no cometo. Yo ni insulto, ni agredo, y aún menos voy a violentar a una persona físicamente. Lo que sí soy es exigente y directa con la misión que nuestro presidente nos encomendó, no solamente por respeto al país, sino por respeto al presidente y enorme, enorme amor y admiración a Jorge Eliezer Gaitán, porque él también lo que hizo fue avanzar por la verdad, y por eso lo mataron también, porque estaba avanzando por la verdad y por la restauración moral y democrática en mi rol ahora de la memoria y Gaitán de la República. Pero para mí es fundamental la restauración moral y democrática de la memoria histórica y es el esclarecimiento de la verdad en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y por eso estoy ahí y por eso no me voy hasta que el presidente no me diga que me tengo que ir. Nadie más lo va a hacer. Estoy seguro de eso, María. Eh, Finalmente, porque en últimas
la verdad y, y la historia son las que dignifican al pueblo. Y un pueblo digno se yergue, se levanta. Y es por eso que logramos el cambio. Exacto. Y es por eso. El cambio se logró porque el pueblo empezó a entender la verdad. Y en este sentido quisiera que, ya para finalizar, ya para cerrar, quisiera que me dijeras, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho en el Centro de Memoria Histórica? ¿Y qué vas a seguir haciendo? ¿Qué proyectos tienes? ¿Y qué proyectos eh, podemos esperar los colombianos de esta magna institución que ahora tú regentas? Eso es lo más emocionante de la entrevista para mí. Porque el año pasado escuché el territorio en la Semana por la Memoria que estamos haciendo cada año, y el territorio lo que me pidió es: María, despliegue territorial, porque el centro Bogotá no ha escuchado el territorio, y el territorio viene cabalgando la reconstrucción de memoria histórica desde mucho antes de la ley 1448, que obliga por fin al Estado de acompañar y fortalecer esta memoria histórica en los territorios. Entonces, lo que hicimos ya desde principio de este año fue desplegarnos en el territorio para quedarnos en el territorio y no ir a recoger información, como dicen algunos, extractivismo de la información, y después nunca volvemos. Allá estamos en el territorio. Y eso hace que cada que viajo al territorio entiendo que hay una gran distancia entre Bogotá y el territorio, enorme distancia, que por más que la Constitución del 91 nos haya hablado de una descentralización, esa no existe todavía, se mantiene en papel y cartulina. Y en el territorio no solamente tienen una enorme devoción a Jorge Eliezer Gaitán, y por eso nos escuchamos y tienen confianza en lo que yo estoy haciendo, sino que estamos recogiendo para que Bogotá escuche al territorio. Eso es fundamental. ¿Cuál es la obligación nuestra? El esclarecimiento de la verdad de lo que viene viviendo todas las víctimas de este país. Entonces, el despliegue territorial es la primera acción que hicimos, y no solamente por el interés y la necesidad de escuchar al territorio, sino porque el Centro Nacional de Memoria Histórica Y no solamente... de hacer hablar al territorio, Exactamente. darle la posibilidad de que hable y motivarlo a hablar. Porque lo que yo he vivido mucho dentro de mis investigaciones es que el territorio no habla, el territorio es mudo, porque el territorio ha vivido con miedo y ha vivido eh, pues completamente oprimido a través de las balas, a través de la sangre, y entonces pues no habla, es mudo. Y cuando habla, pues Bogotá no escucha, es sorda, Bogotá es sorda, Bogotá es sorda. Bogotá es sorda. Y por Entonces eso ahorita es cambiar la ecuación, un territorio que hable, veo que la idea es que vas está a hablando ya. motivarle para que hable y a motivarlo para que hable más, y a Bogotá vamos a escucharlos. Exacto, exacto. Bueno, pues te felicito de entrada, qué gran labor. Y ha sido además sentir muy de cerca que el territorio no solamente habla, sino canta, sana, baila, compone, escribe, y así se está construyendo la memoria histórica desde hace tantas décadas en Colombia. También desde el arte, también desde escuchar el arte, los latidos de la cultura territorial, lindo. Y lo otro que estamos haciendo es que se venían haciendo, si bien en la época anterior a este señor que negaba el conflicto, anteriormente se hacían maravillosas investigaciones, pero se quedaban en anaqueles. Y esos anaqueles, todas esas investigaciones poderosas, y sobre todo los informes sobre el paramilitarismo en Colombia, hay que sacarlo de esos anaqueles para que el territorio escuche las investigaciones, el esclarecimiento de la verdad del fenómeno paramilitar. Y no solamente el fenómeno paramilitar, sino todas las investigaciones que se han hecho. Entonces nosotros estamos pasando del producto, como llamaban, cuando yo llegué a la entidad y me decían el producto, hemos hecho 15 productos, y yo decía, wow, ¿a qué fábrica llegué? Entonces yo dije, no, esto se tiene que convertir en procesos, porque para sanar se necesitan procesos, no productos. Entonces también estamos convirtiendo todas las investigaciones, los informes,
las iniciativas las estamos convirtiendo en procesos. Y entonces eso también hace que la memoria tenga su tiempo, ¿no? Y que la verdad cabalgue cada vez más. Por eso la investigación de los orígenes del conflicto decidimos no hacerla en un año, sino tomarnos el tiempo que necesitamos porque es una investigación primordial. Lo mismo que naturaleza y territorio como víctimas del conflicto y todas las resistencias de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes negros, raizales y palenqueros. Entonces las cosas necesitan su tiempo, pero por eso es que nosotros estamos sembrando para que cuando ya no estemos, por la razón que sea, ya no se pueda ir lo que estamos construyendo desde ya, porque el territorio habla, el centro escucha, todas las memorias, todas. Y son todas las memorias todas las que están hablando. Y eso nunca puede desaparecer. Nosotros tenemos que democratizar la memoria histórica y eso ha sido una de las dificultades más grandes, porque hay muchos sectores de derecha y de izquierda que están muy acomodados con su memoria y están dándole prioridad a su memoria y están desconociendo las demás memorias de un pueblo que ha sido absolutamente luchador y resistente para que tengamos un país distinto. Y ya lo otro, y yo creo que es lo que entramos en el 2024, es que todo esto, ¿cómo lo hacemos en enfoque transformador? Muy bien todas las investigaciones, muy bien toda la reconstrucción de memoria, pero todo esto tiene que ser brújula del futuro. Y esa brújula del futuro tenemos que ver cómo empezamos nosotros inclusive a relacionarnos como seres. No seguir insultando, injuriando, mintiendo frente al otro para desprestigiarlo y acabar con todo un proceso, sino más bien escuchar, dialogar y entender que el cambio empieza con una, voy a decir una cosa quizás un poco exagerada, pero es una desmovilización nacional. Es necesario que todos nos desmovilicemos, porque la manera como nos estamos relacionando y la campaña de desprestigio que me están montando hace parte de todas estas violencias socavadas que no permiten que hablemos de verdad y de transformación y paremos esta guerra de una vez por todas. Bueno, María, muchas gracias. A ti, Daniel. Como te digo, honrado. Yo Las también, puertas wow. del canal y del programa están abiertas No, para para mí es ti. un honor estar No, contigo. el honor es mío, imagínate. El honor es mío.